Bueno, una vez más, bienvenidos a esta nueva edición del curso online de acción y financiamiento climático en ciudades. La semana pasada, hicimos un repaso con Melinda sobre los temas de marcos legislativos y de las herramientas que los municipios pueden tener de alguna manera para dirigir o incluso para financiar o captar financiación para el financiamiento de soluciones basadas en la naturaleza en ciudades. Y hoy vamos a pasar, para las dos últimas sesiones del curso, a otro tema que es importantísimo y que, que requiere mucho trabajo y que luego es clave en realidad para la sostenibilidad de las estrategias que vayamos a desarrollar, que es el tema de monitoreo y evaluación. Para ello contamos con la participación de dos tutores que van a estar dando seguimiento a estos dos módulos, Alejandro Jiménez y Camila Rodríguez, pero además va a haber participación de otros ponentes que van a hablar sobre casos específicos donde se han desarrollado ya o se han empezado a desarrollar marcos de monitoreo y evaluación, de manera que continuemos con ese enfoque que llevamos ahora del curso de tratar de ser lo más práctico posible y de proporcionarles ejemplos reales que ya estén trabajando en estos temas, ¿no? Entonces, sin más, darles los buenos días a todos otra vez y les dejo entonces con Melinda, que va a hacer un pequeño resumen de la semana pasada y de las contribuciones que han estado haciendo esta semana todos al foro. Buenos días y buena sesión a todos. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, simplemente tengo pocos minutos para no robarle tiempo a los expositores de hoy. Les quería agradecer a todos por el trabajo que hicieron en el foro. Buenísimo todo lo que encontraron. Sé que para muchos de ustedes que no son abogados, bucear en las normas jurídicas es difícil. Así que les agradezco. La consigna era buscar en normas locales y detectar cargas urbanísticas o tributos que puedan servir para financiar medidas de adaptación y soluciones basadas en la naturaleza. Las conclusiones que voy a realizar son más bien como para facilitarles una búsqueda posterior a ustedes. Las cargas y los tributos y dónde encontrarlos, ¿no? Lo que ustedes tenían que buscar era en normas jurídicas. Y ahí hay una gran dispersión y una densidad de las normas, son pesadas, están todas dispersas y es muy difícil identificar el instrumento. Entonces ustedes buscaron en normas de distinto nivel, pero generalmente ustedes van a encontrar estos instrumentos en normas locales. ¿Por qué? Porque ahí van a tener un mayor detalle y mayor precisión. Sin embargo, hay normas nacionales que pueden contener esos instrumentos, sobre todo normas que tienen un desarrollo más fino, como la ley colombiana, el reglamento de ordenamiento urbano de Perú, por ejemplo, ahí hay instrumentos precisos. Y eso también tiene que ver con las competencias jurídicas para regular a nivel nacional. Pero si no, en las normas locales van a encontrar más esos instrumentos. Las cargas urbanísticas las van a encontrar más fácilmente en normas urbanas, más que en leyes ambientales. Y los tributos generalmente van a estar en normas tributarias. Entonces, ahí tienen dos vías principales para ir a buscar estos instrumentos, normas tributarias o normas urbanísticas y de ordenamiento territorial. Es muy importante explicar que una norma no es un instrumento. Quizás una de las mayores dificultades que yo vi en el foro es asociar una norma con un instrumento. Y una norma puede tener muchísimos instrumentos y cada instrumento tiene sus particularidades. Un instrumento es un mecanismo para lograr un fin. Quizás el instrumento no aparezca con el título instrumento de financiamiento y con un detalle y un epígrafe. Puede ser un pequeño artículo, puede ser una parte de un artículo, por eso les pido mirar con la lupa. Y además, que un instrumento de financiamiento climático o de soluciones basadas en la naturaleza puede requerir un cambio de mirada, es decir, les pido y cambiar los anteojos. Muchos dijeron no tenemos instrumentos y otros directamente optaron por ir al instrumento básico tradicional, que son las sesiones verdes, y eso está muy bien.
o buscar la infraestructura hídrica como exigencia de nuevos urbanizaciones. Entonces, mirar esos viejos instrumentos o tradicionales y darle una nueva mirada y quizás pueden ser mejorados. Las preguntas eran estas y estaban asociadas a un concepto jurídico. Cuando preguntaba dónde está regulado, estaba preguntando por la fuente jurídica, aunque quizás yo no decía cuál es la fuente. Ustedes buscaron normas locales, también normas intermedias de estados o provincias, y también normas nacionales, aunque había más dificultad de aquellos que optaron por buscar normas nacionales en precisar esos instrumentos. Buscaron normas ambientales urbanas y también algunos miraron normas tributarias. Algunos menos también buscaron en normas de arbolado locales. Lo que quizás faltó más es normativa de agua. En las normativas de agua pueden encontrar muchas limitaciones al dominio, deberes de la propiedad, incluso podría llegar a haber algún tributo asociado al uso del agua. Quizás eso faltó. Solo un caso del municipio de Guatemala había una referencia a un acuerdo de una autoridad de agua que luego se convirtió en una normativa urbana, que me pareció muy interesante. ¿Qué tipo de instrumento es? Acá ustedes lo que tenían que hacer es encuadrar al instrumento en un tributo o una carga. Entonces ahí hubo tasas, impuestos, creo que no había ninguna contribución por mejoras, cargas urbanísticas y algunos simples deberes que no eran exigencias para obtener nuevas licencias. Cuando preguntaba quién era el sujeto activo, el obligado, la pregunta estaba dirigida a ver quién era el que debía cumplir con esa conducta. En este caso, principalmente, como hablamos de tributos y de cargas, es el propietario. Puede ser también un desarrollador. Pero estos instrumentos no van a ser dirigidos al Estado. Había algunas respuestas asociadas al deber del Estado, más general, de conservar parques, etcétera, pero en realidad el financiamiento que estamos pensando es aquel en el que el propietario del suelo va a aportar cargas o va a pagar tributos, o va a tener un incentivo para ello. ¿Cuál es la conducta a realizar? Ahí lo que quería yo era que ustedes describieran el hecho, el acto, y ahí hay como tres tipos. Pagar, ¿sí? Que uno ve más pagar en tasas, en impuestos, en contribuciones por mejoras, que no había. Hacer algo, conservar, por ejemplo, en pago por servicios ambientales, conservar, plantar árboles, costear, ejecutar infraestructura, construir con diseño sustentable, construir jardines de acera, que era uno de los casos, aunque no era obligatorio, capturar, retener, reutilizar agua de lluvia, que en un caso tampoco era obligatorio, pero estaba en el reglamento urbano de Jalapa, construir con parámetros de eficiencia energética, no hacer, que es la obligación, por ejemplo, de dejar libre en zonas linderas cuerpos de agua o los que son los factores de impermeabilización del suelo, y algunas que son más conductas más allá de estos tres tipos. Hay unas conductas negativas por las que se paga algo, por ejemplo, por contaminar, por no conservar, por utilizar irracionalmente el agua, era uno de los ejemplos. Y otra de la pregunta, acá había múltiples ejemplos de las conductas, y luego ustedes tenían que identificar si esa conducta era obligatoria o era facultativa. Y muchos decían justamente que había muchas conductas que eran facultativas, dependían del sujeto, del propietario, hacerlas o no. Pero también había casos de obligatoriedad, sobre todo cuando eran exigencias para construcciones o urbanizaciones. Y también había muchos incentivos. Hay casos sobre eso, sobre incentivos. Y finalmente, el último punto es si el instrumento se implementa efectivamente. Muchos contestaron, por ejemplo, en tema de sesiones, que sí, que se implementan efectivamente, es algo tradicional, que se ve, pero muchos no sabían, y esto de no saber si algo se implementa, no es algo porque ustedes no sepan buscar, sino realmente es que falla algo, o falla el monitoreo, falla el control, o falla el acceso a esa información, ¿sí? Entonces, muchos decían sí se implementan, pero no sabemos cuánto,
o no se implementa. La verdad que no se ha visto nada de esto en el municipio, o no sabe. Entonces creo que esta última pregunta, que es muy relevante, para saber si una norma funciona o no, para saber si hay que mejorar la normativa, evaluarlo si funciona, creo que da pie a esta clase de hoy para evaluar, para completar esto que es fundamental, ¿sí? Así que con esto, muy brevemente, los invito a todos los que participaron a rever los casos que hablaron cada uno de los participantes, porque realmente hay mucha información súper interesante de cada uno de los casos, y también los invito, yo les hice sugerencias específicas, traté de buscar las normas que ustedes citaron y hacer una revisión por si encontraba algo más. Así que también los invito a leer los comentarios míos y ver los comentarios de los otros participantes. Muchísimas gracias por el esfuerzo de hacer este trabajo jurídico. Hola, muy buenos días, tengan todos y todas. Bienvenidos a la sesión de hoy sobre marcos de monitoreo y evaluación. Gracias, Melinda, por la introducción y el enlace que has hecho con la clase anterior. Me parece que es sumamente ilustrativo y útil, sobre todo para pensar en cómo se enmarcan algunos de los sistemas de monitoreo de las medidas de adaptación y todo lo que tiene que ver con soluciones basadas con la naturaleza como estrategias de adaptación en las ciudades. Esta sesión vamos a compartirla la tutora Camila Rodríguez y yo. Entonces vamos a dar una presentación en dos partes y quisiera por eso pasar la palabra a Camila para que comience con el marco general que engloba todo el tema de las soluciones basadas en la naturaleza y cómo ha habido una serie de ajustes a partir del Acuerdo de París para todo lo que tiene que ver con monitoreo de este tipo de medidas y de soluciones basadas en naturaleza. Así que voy a pasarle la palabra a Camila. Camila, adelante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Alejandro, por la introducción. Voy a compartir mi pantalla entonces. Bueno, entonces, como les contaba Alejandro, voy a hacer una pequeña introducción acerca de cómo se enmarca todo este tema de monitoreo y evaluación bajo la estructura del Acuerdo de París. Tal vez muchos ya conocen esto, tal vez para otros es como algo que van a escuchar por primera vez, pero voy a tratar de ser como más o menos, de ir más o menos rápido por esta parte. Entonces, acá lo que estaba tratando de esquematizar un poco es esta estructura cíclica del Acuerdo de París, que para los que no lo conocen muy en detalle, pues la idea es que tenga una estructura cíclica que permita como una progresividad a lo largo del acuerdo, que vaya permitiendo a los países ir aumentando su ambición en materia de sus compromisos de mitigación y adaptación al cambio climático. En ese sentido, lo que se espera es que cada cierto tiempo hay unos insumos de la ciencia, por ejemplo, del IPCC o varios reportes que se producen en el marco de la convención o fuera de ella, de la Convención Marco de Estados Unidos. Y la idea es que esos insumos de la ciencia de una u otra forma informan cómo se establecen las metas globales. Ya les voy a contar cuáles son esas metas globales que se establecieron en el Acuerdo de París. Y esas metas globales sirven también para que los países presenten cuáles van a ser sus compromisos en mitigación, adaptación y medios de implementación bajo el acuerdo. Esos compromisos se tienen que actualizar cada 5 años y además hay que reportar, o todos los países deben reportar los avances hacia el cumplimiento de esos compromisos cada 2 años, bajo un esquema que se llama el marco reforzado de transparencia, que es esa sigla que ven ahí. Todos esos reportes van hacia un esquema ya también global del acuerdo que se llama balance global y que ocurre cada 5 años. Entonces, cada 5 años la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas hace como un corte y dice, vamos a ver cómo con todos estos reportes de los compromisos de los países vamos avanzando hacia el cumplimiento de las metas globales. Estas son las 3 metas globales del Acuerdo de París. Muchas veces la gente cree que existe solo una, que es la asociada con la temperatura y la mitigación, pero existen 3 metas. Y la segunda de ella, como pueden ver en la diapositiva, está asociada con la adaptación. Sin embargo, como la adaptación es un tema mucho más complejo de medir que la mitigación, pues la meta también está planteada en unos términos que uno a veces dice como, uy, pero ¿y entonces cómo es que vamos a medir todo esto?
La meta, como ven acá, es incrementar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y el desarrollo bajo en emisiones, de manera que no se amenace la producción de alimentos. Y acá empiezan a aparecer varios elementos que son muy importantes en los esquemas de monitoreo y evaluación para la adaptación, como la capacidad de adaptación, los efectos, la resiliencia, y que son conceptos que empiezan a verse reflejados en las estructuras de cómo empieza a plantearse las formas de monitorear y de evaluar el cumplimiento de las acciones en adaptación. Hay otro tema que es muy importante bajo la convención y que a veces termina como creando mucha confusión en los marcos nacionales y subnacionales de acción, y es como la coherencia entre todos los instrumentos. Cuando uno lee el Acuerdo de París, de donde se derivan todas estas obligaciones, empieza a darse cuenta que la convención misma, la Convención Marco de Naciones Unidas, establece diferentes instrumentos que tienen que ver con los procesos de adaptación en los países. Entonces acá se los resumo. Básicamente está por un lado la comunicación en adaptación. La comunicación en adaptación hace parte de una de las últimas decisiones de la Convención, y digamos que se construyó como un vehículo o un reporte o un documento a través del cual se busca comunicar a la Convención las prioridades, las necesidades de implementación, de apoyo y los planes y acciones que viene desarrollando el país. Como saben, bajo el Acuerdo de París entonces están las contribuciones nacionalmente determinadas, que es como el documento en el que cada país establece su compromiso, y esas contribuciones nacionalmente determinadas obligatoriamente tienen que tener un componente de mitigación y optativamente pueden tener un componente de adaptación. Entonces lo que dice las decisiones de la Convención es: usted puede comunicar su compromiso en términos de adaptación de su NDC a través de este documento que se llama comunicación en adaptación. Hay otro instrumento que está establecido a través de la Convención, que son los planes nacionales de adaptación, y que son precisamente este instrumento mucho más de política nacional, que busca establecer los objetivos a nivel nacional y subnacional para reducir la vulnerabilidad, para poder adaptarnos al cambio climático, que está muy hay que empezar a poner la adaptación también en términos de la planificación, de los instrumentos de planificación del país. Y para eso entonces tenemos que facilitar esa integración de la adaptación con todos estos instrumentos de planificación y ordenamiento que ya existen. Y hay otros dos que son el BTR, que significa Biennial Transparency Report, son los reportes bienales de transparencia, que era lo que les mostraba en la diapositiva pasada, que son los reportes que se hacen cada 2 años a la convención, y las comunicaciones nacionales. Estos últimos dos documentos son básicamente reportes que deben hacer todos los países a la convención cada cierto tiempo, comunicando cómo van avanzando en todos los temas de cambio climático. Los dos tienen diferentes características, diferentes requisitos, diferentes secciones. Se deben enviar además digamos, el BTR empezará a enviarse a la convención en 2024 y los países deben enviarlo entonces a partir de ahí cada 2 años. Y las comunicaciones nacionales, los países en vías de desarrollo los deben enviar cada 4 años más o menos. Entonces estos instrumentos tienen un carácter mucho más de reporte, de informar de qué es lo que ha pasado en mi país, de cómo está mi análisis de vulnerabilidad y riesgo, de cuáles han sido los principales efectos, todo este tipo de cosas. Y al final, como les contaba, todo eso va hacia el balance global bajo el Acuerdo de París, donde ya es la Convención Marco de Naciones Unidas quien hace un análisis del progreso de todos estos elementos hacia los objetivos globales, en este caso el de adaptación. Como les contaba entonces, a partir o en ese objetivo global de adaptación y en las diferentes decisiones, uno empieza a ver cómo estos temas que son claves en los procesos de monitoreo y evaluación en la adaptación, y que en el 5º informe del IPCC, publicado en 2014, digamos que trataron de esquematizar en esta gráfica. Entonces uno ve muchos elementos acá que creo que la idea es como darles un primer vistazo acá, pero que seguramente también en la próxima sesión vamos a ir profundizando un poquito más en detalle. Y es que acá vemos cómo está asociado entonces todos estos procesos climáticos con ya cómo empiezan a generarse o a configurarse estos como amenazas o como peligros, está puesto acá.
cómo esto empieza a configurar la vulnerabilidad y el riesgo. Entonces, el panel de expertos de cambio climático en este reporte crea como una forma de conceptualizar este riesgo por cambio climático a través de este esquema y diciendo, listo, usted tiene por un lado los elementos expuestos en su territorio, puede que haya amenazas o eventos climáticos de todo tipo, de cambio climático y de variabilidad climática, pero estos solamente representan una amenaza cuando usted tiene un elemento expuesto. Entonces la amenaza se mide en función del elemento expuesto. Un elemento expuesto pueden ser las vidas humanas, pueden ser la infraestructura, las viviendas, los cultivos, las vacas, todo eso es un elemento expuesto ante las diferentes amenazas del clima. Y la vulnerabilidad se mide en términos de qué tan sensibles son esos elementos o qué tan sensible es mi sistema, esos elementos dentro de un sistema como tal, y qué tanta capacidad de adaptación tiene. Entonces, esos eran, por ejemplo, cosas que yo les decía, vean que ahí están los conceptos un poco dentro del objetivo global del Acuerdo de París. Entonces, yo puedo estar altamente expuesto, pero si no soy muy sensible a esa amenaza, pues mi vulnerabilidad de pronto va a ser un poco más baja. O si tengo una alta capacidad de adaptación ante esa amenaza, pues mi vulnerabilidad también va a ser más baja. Y empiezan a jugar como con todos estos elementos para entender la vulnerabilidad y el riesgo frente al cambio climático. Y acá, digamos que estas mediciones se hacen por lo general revisando dos cosas, tanto los eventos como en el largo plazo de cambio climático, como los eventos en el corto plazo de variabilidad climática, que por lo general se ven alterados por todos estos fenómenos de cambio climático. Y esto tiene un montón de, digamos, también efectos o implicaciones sobre los procesos socioeconómicos y genera un montón de impactos que empiezan a ser bien complejos de evaluar, pero que es muy interesante bajo los esquemas de monitoreo y evaluación en este sentido. Entonces, acá un poco trataba de hacer una cadena y antes que nada con esto, digamos, también quiero decirles como no hay nada totalmente dicho en los esquemas de monitoreo y evaluación, no es algo que esté ni resuelto, ni es una ciencia exacta, ni cerca de eso. Son elementos que se han puesto sobre la mesa para tratar de entender o de, sí, como de proponer algunas formas de cómo medir la adaptación a cambio climático, que de por sí es un fenómeno muy complejo. Como les decía, no es como en mitigación que uno dice, pues mido en toneladas de CO2 equivalente, los gases de efecto invernadero y estuvo, sino que la adaptación es un proceso que implica muchas dimensiones socioculturales, económicas, que intervienen en todo este tema de la vulnerabilidad, del riesgo, la sensibilidad, la capacidad adaptativa y por eso es tan complejo. Entonces, una forma de tratar de empezar a entenderlo o a desbaratar estos conceptos es, bueno, perfecto, entonces yo tengo unos efectos del cambio climático que acá les ponía unos ejemplos de los que ya vienen trabajando, aumento del nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos, sequías, y esos efectos pueden o no generar un riesgo o una amenaza. Si ustedes les preguntan a diferentes personas que trabajan en este tema o a diferentes expertos, hay unos que dicen, no, pero ese efecto es un riesgo de por sí o esa amenaza es un efecto. Ahí eso lo van a ver, digamos, conceptualizado de formas diferentes bajo diferentes esquemas y por diferentes personas. Creo que lo importante no es como quedarse en esa discusión, sino como tratar de hilar todo el proceso para poder entender cómo monitorear de una mejor forma. Entonces, yo tengo unos efectos de cambio climático que para efectos prácticos los puse acá como estos ejemplos. Y eso me puede generar unos riesgos o unas amenazas. Por ejemplo, si tengo un aumento del nivel del mar, entonces puedo tener un riesgo, una amenaza de inundaciones. O si tengo una sequía, también puedo tener un tema de degradación de suelos y ecosistemas en el largo plazo. Y eso me crea una serie de impactos sobre los procesos socioambientales y en diferentes componentes de la vulnerabilidad. Entonces muchos países tratan también de decir como, bueno, entonces yo cómo trato de entender todo esto a la luz de la complejidad social y económica que tengo. Y tratan de dividirlo por componentes de vulnerabilidad. Entonces dicen como la salud es un componente, la infraestructura es otro, el recurso hídrico es otro, el hábitat humano es otro que por lo general plantean, cosas así. Y ahí empiezan a decir como, ah, bueno, listo, entonces, ¿qué impactos puede tener esto? Entonces, sobre la parte, por ejemplo, agropecuaria,
Entonces, pérdidas de cultivos agrícolas, y esto me trae a su vez a una afectación de las actividades económicas y las fuentes de ingresos de las personas que tengo allí en mi territorio y que pueden estar expuestas. Eso puede incluso llevar a algo más allá, que es la reducción de la seguridad alimentaria, a una afectación de la seguridad alimentaria, porque tengo un tema de abastecimiento de alimentos en las ciudades. Entonces, hay que empezar como a hilar todos estos temas que además no solamente están mediados o son afectados por los eventos del clima, sino por muchas otras cosas, ¿sí? Por las características socioeconómicas, geográficas del sistema que yo estoy analizando. Y además debo entender que yo puedo evaluar esto en un momento, tomando una foto actual del momento, y entonces ahí estoy evaluando esos impactos actuales y voy entonces a reaccionar frente a eso de una forma diferente, porque es como la gestión de esos riesgos actuales. Tengo que priorizar recursos, tengo que priorizar capacidades, tengo que de alguna forma actuar de una forma reactiva frente a esos cambios y esos riesgos que estoy viendo. O lo puedo hacer también como hacia futuro de forma previsiva. Entonces yo empiezo también a tener varios elementos que son bien importantes, como las modelaciones de vulnerabilidad, las modelaciones que se hacen a partir de proyecciones de cómo va a cambiar el clima en mi país, por ejemplo. Y esto acá también trae mucho de por medio de las escalas. Entonces a veces yo puedo hacer modelos climáticos que me dicen cómo van a probablemente darse cambios en la temperatura en mi país, pero esos modelos casi nunca están aterrizados a escalas muy locales, que es uno de los mayores retos con atar esto con acción o con marcos de acción y de política a nivel local y en las ciudades. Entonces ya también uno dice, bueno, entonces, ok, tengo toda esa información de nivel nacional que me empieza a decir cuáles son mis futuros o mis posibles cambios a futuro, y tengo que empezar a prever, pero y los cultivos agrícolas que tengo en esa región, entonces, si están adaptados o no están adaptados a esos cambios que yo estoy proyectando a futuro. Obviamente tienen alta incertidumbre estos modelos, pero digamos que es como la mejor información disponible con la que contamos en este momento para empezar a prepararnos también hacia esos posibles cambios. Y con eso empezar también a plantear una serie de acciones y de medidas que respondan entonces en toda esa cadena hacia atrás, que respondan a una situación actual o futura, de unos posibles impactos que se derivan de unos riesgos y unas amenazas que están dados por unos efectos del cambio climático. Y con eso uno ya empieza a darle sentido un poco a lo que está monitoreando. Yo no monitoreo seguridad alimentaria porque se me pueda caer la vía que ingresa a mi ciudad la mayor cantidad de alimentos en un marco vacío. La monitoreo porque puede que esa vía esté afectada por unos riesgos o amenazas de remoción en masa que están derivados de unos eventos climáticos que yo estoy teniendo en cuenta. Y ahí entonces empieza a tomar sentido el monitoreo y la evaluación de los fenómenos de adaptación como un todo. Esa es como la introducción que quería darles, y con esto entonces le voy a dar paso nuevamente a Alejandro para que nos cuente acerca de ya las teorías de cambio y de cómo empiezan a plantearse una serie de actividades, objetivos, indicadores alrededor de todos estos esquemas de monitoreo y evaluación. Muchas gracias, Camila, por la excelente introducción. Creo que ya estoy compartiendo la pantalla. Déjame ver si la tengo. Sí. Muy bien. Vean que es realmente muy interesante lo que nos ha permitido explorar Camila en esta introducción que ha hecho a los marcos de monitoreo a partir del Acuerdo de París. Vean que es muy interesante, sobre todo si regreso a esta diapositiva última que ella nos ha facilitado. Si se dan cuenta, aquí a la derecha vemos todo el tema de riesgos o el tema de amenazas, inundaciones, remoción en masa, degradación de suelos, ecosistemas. Muchas medidas o la mayoría de las medidas de adaptación basadas en ecosistemas o de adaptación o soluciones basadas en naturaleza, de hecho pretenden actuar sobre este tipo de amenazas, y el objetivo es precisamente controlar el comportamiento de esas amenazas en el tiempo y en el espacio, evidentemente, y luego actuar sobre el siguiente eslabón de la cadena, que son los impactos sobre los procesos socioeconómicos. Si ustedes ven bien todo el tema de pérdidas de cultivos agrícolas, afectación de actividades económicas, sea en zonas periurbanas o sea en zonas urbanas,
todo el tema de afectaciones de la infraestructura vial, por ejemplo, la vivienda, suelen ser también muchos de los objetivos de las soluciones basadas en naturaleza tienen que ver con precisamente limitar o reducir esas pérdidas, reducir los impactos de la serie de amenazas que, como bien explicó Camila, se presentan con el cambio climático. Evidentemente, la medición de toda esa serie de procesos o de efectos de las acciones que se van a realizar a través de las soluciones basadas en naturaleza son bastante complejas. Hay una serie de actores, evidentemente, que precisamente tienen incidencia en ese tipo de procesos. Y por lo tanto, existe la herramienta de la teoría de cambio. Posiblemente ustedes la conocen. La teoría de cambio generalmente se utiliza junto al marco lógico de los proyectos y las intervenciones, a nivel sea de proyectos municipales o de proyectos estatales. Y es una herramienta que nos permite armar de una forma consensuada entre una serie de actores un sistema de monitoreo y evaluación, porque nos permite, de hecho, avanzar en todo lo que es la definición de objetivos de largo plazo para las soluciones basadas en naturaleza, es decir, cómo vamos a, como si vamos a la presentación anterior, a controlar, por ejemplo, todo lo que es los efectos de las amenazas sobre las ciudades y cómo también vamos a controlar esos impactos. Entonces ahí estarían los grandes objetivos a largo plazo que siempre se vinculan con lo que es los marcos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, una serie de objetivos que tienen que ver incluso con derechos humanos y acceso a los recursos también. Como paso 1, entonces definimos los objetivos. Como paso 2, en la teoría de cambio, hacemos un mapeo hacia el cambio, es decir, decimos qué son los resultados que esperamos de las acciones, de las soluciones basadas en naturaleza. Ese marco de resultados es clave porque es lo que nos dice cómo vamos a alcanzar ese objetivo al de largo plazo, en un plazo mediano o en un plazo menos largo que el objetivo principal. Y es una parte muy importante definir esos resultados con base en una serie también de discusiones entre múltiples actores. Y lo importante de la teoría de cambio es precisamente que entre todos los actores que se juntan a formular una teoría del cambio, juntos con el aporte de cada uno, que son grupos por lo tanto de múltiples sectores, de múltiples disciplinas, pueden formular los objetivos, el marco de resultados, los indicadores, y a partir de esos resultados formulan los indicadores, evidentemente, para monitorear el avance hacia esos resultados. Igualmente, conjuntamente se definen las actividades y se articulan toda la serie de supuestos que tienen que ver con cómo alcanzar los resultados, de qué dependemos para tener éxito en las actividades y demás. Vean que la teoría de cambio además comienza a ser un requisito junto al marco lógico para el financiamiento de acciones y soluciones basadas en naturaleza. Por lo general, el modelo analítico, como les decía yo, permite lograr ese consenso entre actores de esa visión del resultado que se desea de la intervención de la solución basada en naturaleza, entender cómo cada intervención contribuye a lograr el objetivo o el cambio deseado que se persigue para reducir precisamente la vulnerabilidad y el efecto de las amenazas climáticas. Además, nos permite articular el objetivo del proyecto con las actividades que se vayan identificando, los resultados, los supuestos, los indicadores para medir el avance hacia el objetivo a largo plazo. Esa articulación es muy importante porque nos permite también identificar los supuestos que pueden facilitar el alcance de esos objetivos, también como los riesgos de no alcanzarlos o riesgos de caer en una mala adaptación o en actividades que más bien pueden incrementar el riesgo a largo plazo. Y precisamente esos supuestos y esos riesgos nos permiten manejar esa incertidumbre asociada al cambio climático y también en muchos casos y en muchas situaciones a soluciones basadas en naturaleza que posiblemente no tengan evidencia de ser exitosas en muchos ámbitos geográficos, en muchas situaciones socioeconómicas. Los indicadores, evidentemente, a corto, mediano y largo plazo se identifican también a través de este ejercicio de teoría de cambio, lo cual es sumamente importante. Y si ven ustedes acá, por ejemplo,
tenemos una estructura básica de una teoría de cambio con una serie de intervenciones. Como ustedes pueden ver en la parte de abajo, las intervenciones, una intervención 1, una intervención 2 que nos va a conducir hacia el fin último, o hacia la meta estratégica del proyecto. Una serie de actividades también en la base de la figura, actividades de la intervención número 1, actividades de la intervención número 2, y eso nos va a resultar en productos inmediatos que lo que hacen es precisamente identificar cómo se avanza en esas actividades. Luego de esos productos inmediatos, lo que vamos a tener es un resultado intermedio o los efectos deseados de la intervención, la cual también podemos ir emparejando con los supuestos y los riesgos. Y luego también tenemos todo lo que tiene que ver con esos indicadores. Pues ya una vez que tenemos los resultados intermedios y los productos, podemos comenzar a formular indicadores para cada uno de esos resultados y productos que vamos obteniendo a partir de las actividades de cada una de las intervenciones. Entonces vean que esa articulación es muy importante y esta forma de la teoría de cambio nos permite mapear todos los elementos que nos llevan hacia ese objetivo de la intervención y hacia el fin último del proyecto. Cada intervención tendrá un objetivo, cada serie de actividades contribuye a un objetivo, y esto es lo que la teoría de cambio nos permite precisamente articular en la complejidad intersectorial e interdisciplinaria de lo que es las soluciones basadas en naturaleza. Vean que este es un ejemplo de un ejercicio que hicimos para formular una teoría de cambio. Y en esa teoría de cambio lo que podemos ver es que tenemos una intervención, un proyecto último del proyecto de soluciones basadas en naturaleza. En este caso, el proyecto último que tenemos es reducir factores de riesgo climático en la ciudad. Y tenemos una intervención primera que es el mapeo de la zona litoral. A la derecha pueden ver una meta, un intervention goal, una meta de intervención que es al 2025, planteada en el tiempo, reducir a la mitad la exposición de la infraestructura que está expuesta a las marejadas de tormenta. Y tenemos una serie de resultados en el centro de la imagen que son los resultados esperados. En ese mapeo lo que esperamos es identificar zonas de riesgo. Con esa intervención de mapeo esperamos tener un SIC que apoye la toma de decisiones, información pública disponible, y nos permite también ese mapeo como una herramienta para el financiamiento. El mapeo, ¿qué es lo que vamos a hacer como actividades? Hacer un SIG de uso del suelo, identificar zonas de riesgo, biodiversidad, de alta biodiversidad, un taller de consulta, un taller de variación de las medidas, etcétera, que nos permite precisamente plantear una serie de productos, resultados que contribuyen hacia mano derecha. Ustedes pueden ver el fin último del proyecto y precisamente el fin último de la intervención. Vean que todos estos resultados y fines o objetivos últimos están basados precisamente en el análisis de vulnerabilidad. Este análisis de vulnerabilidad nos permite establecer una línea base, es decir, cómo son las condiciones de vulnerabilidad al comienzo del proyecto o de la intervención y cómo va a ser al final de la intervención. Y eso es lo que vamos a monitorear y a medir precisamente. Esa línea base nos va a conducir al final del proyecto a una línea base 1, que es el objetivo que estamos persiguiendo. A medida que nos movemos hacia la derecha en cuanto a objetivos, es más complicado medirlos. Esos son más tipo cualitativos. Si nos quedamos a nivel de indicadores de actividades, son más de tipo cuantitativo por lo general y un poco más fácil de medir. Vean que en este caso tenemos intervención 2, que es restauración de humedales, precisamente para el mismo objetivo, que es reducir la vulnerabilidad de la infraestructura de la costa al 2025, pero tenemos resultados evidentemente distintos. Lo que esperamos es que a la hora de restaurar humedales se disipe la fuerza del oleaje. En el centro de la imagen pueden ver en la parte de arriba activos de población costera segura, la reducción de pérdidas y daños, el aumento de ingresos por pesca y por turismo. Y tenemos una serie de productos que es precisamente lo que nos da directamente en el corto plazo esa intervención, que es una mayor área de humedales, mayor profundidad en los mismos, mayor conectividad hídrica, mejor paisaje, mayor biodiversidad para la pesca, para el turismo el paisaje es un activo muy importante. Y a nivel de productos, de resultados y de indicadores a largo y mediano plazo, formulamos indicadores precisamente y una serie de supuestos y riesgos. Entonces vean que esta
Teoría de cambio lo que permite es esa articulación precisamente de todos esos elementos que parecen muy complejos, pero que nos permiten precisamente ordenar esa serie de intervenciones, esa serie de resultados y, por decirlo así, esa cadena de elementos que al fin y al cabo van a alimentar un sistema de monitoreo y evaluación de las soluciones basadas en naturaleza. Vean que para los indicadores hay unas bases para la formulación. Muchos de ustedes conocen, por ejemplo, los indicadores de SMART, que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. Indicadores cuantitativos, como les decía anteriormente, a corto plazo, productos inmediatos, y cualitativos para aquellos resultados más a mediano o largo plazo, que nos aportan información distinta. Los cualitativos nos pueden permitir, por ejemplo, medir qué tanto se avanza en la aceptación de las medidas de adaptación, por ejemplo, en las soluciones basadas en naturaleza. Hay indicadores también de proceso que nos permiten precisamente medir cómo se está avanzando en una política, por ejemplo, o en una serie de acciones de integración de soluciones basadas en naturaleza en políticas municipales. Hay indicadores de resultado y hay también de impacto que nos permiten precisamente medir qué tanto se han alcanzado los resultados intermedios a mediano plazo o largo plazo y los impactos de la solución basada en naturaleza. Cada indicador está asociado a una escala de tiempo, evidentemente al 2025 no es lo mismo que el 2030 o al 2050, no es lo mismo en la escala espacial de la ciudad como la zona periurbana o la cuenca en la cual está enmarcada la ciudad. Y vemos que el efecto deseado de las intervenciones es lo que precisamente nos permite formular ese marco de sus resultados, que es tan importante, ¿verdad? Para todo el tema de la adaptación y para poderla medir. También existen indicadores de resiliencia que ya son un poco más elaborados y que podemos encontrarlos tanto de categoría, por ejemplo, valores numéricos asociados a una categoría de intervención, pueden ser binarios, pueden ser continuos con cantidades medibles, como por ejemplo los ingresos del hogar, etcétera. Entonces ven que indicadores, si bien esta es una pequeña parte, una pequeña introducción a los indicadores, en la siguiente clase vamos a verlos con más detenimiento, pero es una gran cantidad de indicadores, de criterios para elaborarlos, que nos permiten anticipar, evitar, planificar y recuperarse y adaptarse a través del uso de las soluciones basadas en naturaleza. Vean que acá, por ejemplo, tenemos una serie de indicadores para las soluciones basadas en naturaleza que pueden ser diferentes, pueden ser, por ejemplo, que tienen que ver con la riqueza de especies y la biodiversidad, tienen que ver con la calidad de participación y los procesos de gobernanza, por ejemplo. Pueden también tener que ver con el nivel de involucramiento de los actores. Y cada indicador va a ser medido con una métrica diferente que se tiene que definir precisamente. Y por supuesto, esa información proviene de fuentes de información públicas, privadas, como los censos, como los institutos meteorológicos, como monitoreo de calidad del agua y del aire, el uso del suelo, centros urbanos, eventos de inundaciones reportados, etcétera, que nos pueden ayudar también a medir. Fuentes de esa información tienen que ver con los ministerios de Agricultura y Ganadería, tienen que ver con los centros de investigación para distintos indicadores o para distintas fuentes de datos, como en este ejemplo que les pongo acá. Entonces las fuentes existen, solamente hay que buscarlas. En algunos casos, cuando no existen los datos, habrá que generarlos e incluir esos costos de generación de datos en la estimación del proyecto. Vean que ya existe una serie de indicadores de impacto y desempeño para las soluciones basadas en naturaleza, y esta fuente nos da, por ejemplo, una serie de indicadores para espacios verdes, para arbolados, para conservación de suelos, para todo lo que tiene que ver con sistemas de infiltración y bioinfiltradores. Y aquí podemos ver cómo esa guía nos permite ver en qué campo se puede medir cada uno de ellos. Y esto es lo interesante de este tipo de guías, que nos permite precisamente ser mucho más aterrizados en la medición de esas soluciones basadas en naturaleza. Vean que tenemos una actividad grupal a continuación, en el cual tenemos una serie de grupos ya conformados. Entiendo que están agrupados todos por amenazas, por el tipo de amenazas que se pueden enfrentar con las soluciones basadas en naturaleza. Vean que yo estoy seguro que ustedes han formulado muchas veces objetivos
de actividades en su trabajo, objetivos a largo plazo, objetivos a medio plazo, pero quiero ver un poco cómo ustedes formulan también esos objetivos para las soluciones basadas en naturaleza y que así, con esta presentación inicial de introducción, ¿qué tipo de indicadores podemos formular para los objetivos a largo plazo y los objetivos a corto o mediano plazo? Entonces, esta actividad grupal que vamos a hacerla en Mural, creo que perseguimos con este ejercicio es principalmente acercar esas tareas que ustedes realizan habitualmente de formulación de objetivos a largo plazo y a corto o mediano plazo a las soluciones basadas en naturaleza. Que comencemos a pensar en función de indicadores tanto a largo plazo como indicadores para objetivos a corto y a mediano plazo. Yo les pediría que reflexionen al respecto, si pueden formular un indicador, 2 indicadores para cada objetivo sería excelente. Así que, y creo que vamos a tener tutores por cada uno de los grupos, Denis. Así que cuenten con nosotros para poder avanzar en este ejercicio y que le vamos a dedicar los próximos 20 minutos. Para proceder a la exposición de los resultados, espero que hayan nombrado a un vocero por cada uno de los grupos, que es importante y que podemos usar los próximos minutos para que cada grupo en 4 minutos, si es posible, exponga sus resultados. Denis, ¿quieres dar tú la palabra para que vayan participando los grupos? Ok, creo que los que tienen los temas más avanzados, Alejandro, son los grupos de erosión de suelos, inundación el primero, y el grupo de islas de calor. Veo que ellos tienen más notas y más desarrolladas en la pizarra. No Escuchemos de erosión de suelo. Uh-huh. Estupendo. Vamos a comenzar con el de erosión de suelo entonces. Ok, ¿algún participante de erosión de suelo se lanza de voluntario para poder comentar sus respuestas? Ahí lo hago yo, Carmen. Adelante, Carmen. Bueno, el objetivo principal que planteamos a largo plazo era realizar acciones de restauración ecológica para la recuperación de coberturas y procesos naturales que permitan generar conectividad entre la zona rural y urbana. Con este objetivo principal y a largo plazo se plantearon objetivos a corto o mediano plazo, que es realizar acciones de recuperación de territorio con la generación de capacidades locales, fortalecer procesos de conservación y de carácter participativo, ¿sí? Y con esto se plantearon los objetivos a largo plazo y los objetivos a corto plazo. Entre los objetivos a largo plazo se plantearon el número de acciones de monitoreo implementadas, el nivel de infiltración, ya que la reforestación de zonas nos llevaba a plantear este objetivo, el nivel de captación de CO2, también asociado a esto, y tratar de lograr el financiamiento local. Otro indicador que habíamos planteado a largo plazo es el número de hectáreas de suelo recuperadas y el número de árboles plantados, que también se cruzaban con los objetivos a corto plazo, ¿sí? Y en el caso de los objetivos a corto plazo, habíamos planteado el número de hectáreas y de suelo recuperado, el número y la cantidad de árboles plantados, los metros cúbicos de obra realizada, y como otro objetivo a corto plazo es lograr la incorporación de empresas privadas para el desarrollo de proyectos, asociado a que se intentaba lograr el financiamiento a nivel local, ¿sí? Porque uno de los objetivos a largo plazo era lograr también el financiamiento local del proyecto. Entonces, sí se iba a medir como a corto plazo la cantidad de empresas que se puedan ir incorporando año a año. ¿Alguna consulta? ¿Alguien más se quiera añadir algo a la exposición de compañera? ¿Un comentario? ¿Alguien más? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿A las 3?
Bien, yo un comentario muy rápido al trabajo que ustedes han realizado. Me parece que los objetivos podemos poner, ok, muy bien, sí, los objetivos a largo plazo, un poquito más grande tal vez, ok, perfecto. Creo que sí están planteados, sobre todo en términos de las acciones que se van a seguir. Y creo que un objetivo principal a largo plazo de una solución basada en naturaleza para la adaptación al cambio climático siempre tiene que expresarse en términos de resiliencia o de capacidad de adaptación o de reducción de la vulnerabilidad, o porque creo que lo que ustedes han planteado acá como objetivo a largo plazo está bien. Sin embargo, tradúzcanlo en términos de resiliencia. Por ejemplo, cómo esa recuperación de suelo con aportes locales, precisamente para la financiación del proyecto de reforestación, o acciones de restauración ecológica contribuyen a reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático. Entonces, siempre ese objetivo máximo a largo plazo, el que aspira el proyecto a alcanzar, siempre tiene que plantearse en términos de reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático con la solución que estamos proponiendo. Los indicadores de ese objetivo a largo plazo me parece que están bastante bien. Sin embargo, los veo muy cuantitativos, porque me parece excelente, pero corresponden más a indicadores para objetivos a corto y a mediano plazo, porque son más cuantitativos. Los que son para largo plazo, por lo general, tienen que ser indicadores, o si conviene que sean indicadores más cualitativos, que nos permita entender cómo esa vulnerabilidad ha sido reducida. Eso es todo mi comentario que puedo aportarles, pero están muy bien formulados los indicadores, me gustan mucho, porque se ve que han aterrizado muchísimo las acciones y cómo quieren plantear precisamente esos indicadores. Eso está muy, muy bien. Podemos pasar al siguiente grupo, que entiendo que sería el de... Ok, sería el siguiente grupo que tenemos. Entiendo, este fue el de erosión de suelo y deforestación. El de inundación 1, con Agustín Boterón y de Bárbara, Carlos. ¿Quién es el vocero de este? Bueno, hola, ¿me escuchas? Escucho perfectamente, adelante. Sí, aquí Agustín Boterón de Santa Fe, Argentina. Bueno, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, nosotros teníamos el caso de inundaciones y el ejemplo de solución basada en la naturaleza que estaba dado es el de la utilización de pavimentos permeables, ¿sí? Entonces nos imaginamos unos objetivos de largo plazo que tienen que ver con reducir el impacto de las inundaciones por lluvias intensas, o sea, pensando que en un escenario de cambio climático las lluvias intensas son más intensas y más frecuentes. Entonces, como un objetivo de largo plazo es reducir el impacto de esas inundaciones, de las lluvias intensas, por lo tanto reducir el impacto de las inundaciones. Y a su vez también reducir la temperatura en las zonas urbanas, el efecto de isla de calor. Y me tomé el atrevimiento de agregar uno más, después el equipo puede decidir si lo deja, pero también tiene que ver con mejorar la biodiversidad en las zonas de los humedales, ¿sí? Y como indicadores para estos objetivos de largo plazo, pensamos el número de viviendas afectadas por inundaciones, el tamaño de las áreas inundadas, en hectáreas, por ejemplo. También se propuso algo que tiene que ver con nivel de satisfacción o de aceptabilidad de la comunidad respecto de las gestiones de gobierno. Nos pareció interesante tener en cuenta este tipo de indicador como algo bien cualitativo. Y bueno, vinculado a ese objetivo de biodiversidad, el tipo y número de especies de flora y fauna, que tiene que ver con la calidad o el nivel de salud del ecosistema, digamos. Y en el corto plazo, ya acercándonos a la intervención en sí,
tenemos la reducción de la escorrentía superficial y el correspondiente incremento de la recarga del acuífero. Estas dos cosas van juntas. Aumentar la cantidad de metros cúbicos infiltrados, ¿sí? Y también la remoción o disminución de las partículas contaminantes que van en el agua superficial, en la escorrentía, metales pesados, aceites, sedimentos. Y como indicadores tenemos la cantidad de metros cuadrados o metros lineales de calles con pavimento permeable. Ese sería algo bien de corto plazo, el producto. Y también pensamos algo que tiene que ver con la cantidad de denuncias o de reclamos, ¿no? De las comunidades inundadas, ¿sí? En emergencia. Inundaciones. Sí, sí. Pues bueno, estupendo. Sí, Agustín, yo creo que el trabajo está bastante bien enfocado porque el objetivo a largo plazo lo han planteado en términos de reducir el impacto. Es igual, reducir vulnerabilidad, reducir el impacto de los efectos del cambio climático. Esa es la forma de plantear un objetivo a largo plazo, es en sus términos siempre. Temperatura en zonas urbanas, me parece que es más a corto o mediano plazo. Mejora de la biodiversidad es muy importante y me parece que también es un objetivo a largo plazo que está vinculado al indicador de tipo y número de especies de flora y fauna, lo cual está muy bien. Sin embargo, también podríamos pensar en que un indicador para la mejora de la biodiversidad, que es también a largo plazo, puede ser pensar como efectos de esa biodiversidad, en qué biodiversidad que contribuye a determinado efecto sobre la población o sobre el paisaje, sobre el sistema como tal. Entonces, creo que el tipo y número de especies es más para cuando ustedes tienen objetivos a corto o mediano plazo, ¿verdad? Es como más cuantitativo. Recuerden que los objetivos a largo plazo, que son más generales, más en términos de impacto, más en términos de aceptación, de percepción también, se vinculan a indicadores más cualitativos, ¿verdad? Por ejemplo, el que mejor me parece formulado es el nivel de aceptabilidad en la comunidad afectada o beneficiada. Eso es un verdadero indicador de un objetivo a largo plazo, como último indicador del objetivo último del proyecto, ¿verdad? El número de viviendas, el tamaño de áreas inundadas está bien, pero eso es a mediano o corto plazo, ¿verdad? Pues son acciones más inmediatas. Y luego los objetivos a corto o mediano plazo están bien planteados siempre y cuando respondan a la intervención que ustedes están realizando y siempre y cuando se puedan medir de una forma, digámoslo así, concreta. Sobre todo los que son a corto plazo. Los productos tienen que ser más cuantitativos y más concretos, pero están bien formulados. Agradezco mucho, Agustín. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente grupo, que es el grupo de Islas de Calor. Y entiendo que nos va a presentar Lorena Venegas. Adelante, Lorena. Hola, buenos días. Si pueden aumentar un poquito la pantalla. Dentro del grupo de Isla de Calor conversábamos un poco el tema principal eran los objetivos a largo, a mediano y a corto plazo y sus indicadores. El tema específico de conservación de bosque y como un objetivo a largo plazo discutíamos dentro del grupo que podría ser reducir la vulnerabilidad al calor extremo como objetivo a largo plazo. A un objetivo a corto plazo, aquí nos compartía el compañero de Ecuador, generar un modelo que informe a la población acerca de los niveles de exposición a la radiación solar de una manera objetiva que no genere alarmas y que permitan al ciudadano conocer de las preocupaciones a tomar en función de dónde está ubicado. También vemos un objetivo a mediano plazo, al 2030, reducir las islas de calor con parques poblados con especies nativas. Dentro del grupo también se establecieron indicadores a largo plazo, como el porcentaje de las poblaciones expuestas a calor extremo, porcentaje de la reducción de islas de calor y acá, por ejemplo, dentro de los objetivos a corto y a mediano plazo,
También teníamos porcentaje de superficie de parque con cobertura azul-verde, también al menos 75% de la sustitución con especies nativas en todos los parques. Y bueno, esto, la verdad que en el que hice, si lo pueden aumentar porque no, wow. Esto, ok. También se compartía el porcentaje como un indicador a corto a mediano plazo, conocer el porcentaje de la población que conocen los niveles de alerta a niveles de la parte geográfica de las ciudades. O sea, el grupo conversó, dialogó sobre todos estos temas de los objetivos a corto, mediano plazo, también como el tema de los indicadores, siempre enfocándola al tema de las repercusiones, los impactos como consecuencia de que tiene el cambio climático enfocado al tema de reducción de vulnerabilidades y de los respectivos medidas como cómo se pueden monitorear y evaluar esta amenaza en el marco de cambio climático. Gracias. Vean que el ejercicio ellos hicieron algo diferente, que es precisamente indicar tiempos, a qué año, al 2030, por ejemplo, en este objetivo de mediano a corto plazo. Al 2030 sí, puede ser a mediano plazo, por ejemplo. Entonces esa es una diferencia importante. Digamos que yo creo que están bien formulados los objetivos, porque los de largo plazo están en términos de vulnerabilidad y exposición. Es la forma de plantear un objetivo a largo plazo. A mediano plazo, el de Víctor Martínez, que ya lo están usando en Ecuador, entiendo, está muy bien, es muy completo, tal vez es demasiado completo porque se puede de hecho plantear tal vez de una forma más acotada para poderlo tener mejor, digamos, o de una forma más sintética, pero digamos, dice todo lo que busca ese objetivo a mediano, mediano plazo, más bien sería por el modelo que están ustedes generando, aunque también puede ser así, corto, mediano plazo. Al 2030 reducible de calor está bien, porque está el tiempo indicado, ¿verdad? A mediano plazo está bien. Y luego los indicadores, yo creo que siempre que sean generales para el de largo plazo y siempre que sean más cuantitativos, un poquito, tal vez no demasiado detallado para el largo plazo, entonces está bien. Posiblemente de reducción del 15% de temperatura de las zonas de riesgo está bien planteado. Ya indicar ese 15% es un valor añadido, diría yo. Está usted dando un porcentaje importante. Entonces creo que el ejercicio como tal logró incluir la variable de tiempo y la variable, digamos, de porcentajes, que es algo interesante. Así que, bueno, muchas gracias. Yo creo que podemos agradecerles a los que lo han presentado en este ejercicio. Los grupos que no han presentado en esta ronda van a ser los que presentarán en el siguiente ejercicio que tendremos después de la presentación del proyecto CityAdapt por parte de Leila, la señora Leila, que nos va a presentar dentro de un minuto el proyecto de CityAdapt. Por tanto, tendremos otro grupo exponiendo en la siguiente ronda, los que no han presentado en esta primera. Así que creo que no sé si estamos listos para la presentación de Leila. Agradecerles a todos por el ejercicio y vamos a seguir con la presentación del proyecto CityAdapt. La señora Leila Zelaya nos va a hablar sobre soluciones basadas en la naturaleza en la cuenca del río Arenal. Gracias, muy buenos días. Voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, me han pedido que explique la experiencia precisamente de el proyecto CityAdapt acá en San Salvador. Nosotros nos hemos... Permítame, está checando. Ok, nosotros nos hemos enfocado acá en San Salvador en el trabajo precisamente en la microcuenca del Arenal Montserrat. Esta es una
microcuenca que ubicada en el área metropolitana de San Salvador, son aproximadamente 54 kilómetros cuadrados y responde precisamente a varios eventos catastróficos, ¿verdad? Nace en la parte alta del volcán, el volcán de San Salvador, y es propenso precisamente a muchas inundaciones e incendios, ¿verdad? Además, recientemente, pues a muchos deslizamientos. Me han pedido que haga la referencia sobre el esquema de monitoreo y seguimiento que nosotros tenemos bajo el proyecto. Y para iniciar, pues quiero presentarles la línea base que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Tomando en cuenta justamente las condiciones de un análisis de vulnerabilidad, ¿verdad? Todos sus componentes. En su momento Camila lo explicó. Nosotros metodológicamente pues llegamos a la definición de exposición, ¿verdad? Sensibilidad, que nos lleva al impacto potencial. Esta pues debe de ser medida la sensibilidad tanto en el ambiente natural y físico, ¿verdad? Y los entornos sociales, para también nosotros describir la capacidad adaptativa. Creo que es más fácil cuando ya lo vemos en el mapa, que fue precisamente nuestra línea base, ¿verdad? Vemos como exposición la densidad poblacional en la microcuenca del Arenal Montserrat, ¿verdad? Más los riesgos, aquí los riesgos que nosotros logramos identificar, pues son derrumbes, deslizamientos, inundaciones, erosión hídrica, incendios. Eso nos permite precisamente la exposición. Aquí ya vamos teniendo, comparado con el cuadrito del análisis de vulnerabilidad, ya esa primera etapa. A la exposición nosotros le agregamos la sensibilidad. La sensibilidad no es más que las condiciones, como bien aparece aquí, ¿verdad? Las condiciones del ambiente natural y físico que nos ayudan, ¿verdad? O realmente aportan para tener más riesgos, ¿no? Entonces, pues ahí ya donde nos suma la exposición con la sensibilidad, pues ya nos da el impacto. Particularmente en esta etapa, nosotros le sumamos la capacidad adaptativa, que no es más que las condiciones que el mismo ambiente tiene, ¿verdad? Que nos ayuda precisamente a la reducción de las vulnerabilidades. Aquí nosotros tomamos en cuenta datos de provisión de agua, biomasa, regulación de clima y temperatura, captura de carbono, ¿verdad? Para lograr llegar a tener nuestra vulnerabilidad socioambiental. Datos son los que nos proporcionó la base que tiene el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Lo que sí no teníamos era, por ejemplo, la parte de datos sensibles a género, ¿verdad? Y en los datos socioeconómicos, para los que son de acá de El Salvador, saben que la última base del censo es del 2007. Entonces, esas pues se vuelven en las limitaciones que nosotros tuvimos para el levantamiento de este análisis de vulnerabilidad. ¿Cómo lo resolvimos? Un primer aporte que también nosotros incluimos en nuestro análisis de vulnerabilidad es la percepción de riesgo que la misma población dentro de la misma microcuenca, ¿verdad? Tenía en su momento. Los puntitos que ven ustedes acá en el mapa son la serie de grupos focales y entrevistas que se realizaron, ¿verdad? Con la población, con actores mismos. Y sí llama la atención, por ejemplo, en la percepción de cambios en el clima, que el 48% de los entrevistados y de los grupos focales acordaron que sí hay aumento de lluvia
el 70% que sí hay un aumento de temperatura. Y en cuanto a riesgo a desastres, presencia, la población misma definió casi el 70% que sí hay presencia de inundaciones. Entonces, esto nos llegaba a confirmar parte de los datos que nosotros verificábamos de vulnerabilidad, ¿verdad? Con la percepción de riesgo de los actores. Para solventar una de las limitaciones en los datos socioeconómicos, desarrollamos un protocolo que nosotros le llamamos de levantamiento de datos socioeconómicos bajo una metodología precisamente participativa, donde desagregamos a los grupos, ¿verdad? En mujeres mayores de 18 años, hombres mayores de 18 años, mujeres adolescentes de 13 a 17 años y hombres adolescentes de 13 a 17 años. Así pues, levantamos información referente a los servicios ecosistémicos, ¿verdad? De los lugares que ellos habitaban, la percepción misma del riesgo ya a ese nivel, ¿verdad? En detalle, y cómo precisamente fueron ellos evaluando no solo los servicios que les daba la naturaleza, sino las perspectivas ante el cambio climático. Se hizo un piloto en una de las zonas más pobladas, en la colonia Ibu, ¿verdad? Que es justo en esta parte que ustedes ven, precisamente para mostrar, ¿verdad? Casi que los niveles de coherencia con el mismo análisis de vulnerabilidad. Con datos utilizados, ¿verdad? Haciendo inferencia con la información existente. Luego hicimos una validación, ¿verdad? Los mapas desarrollados del análisis de vulnerabilidad fueron validados con la población misma, con los actores, particularmente con representantes de las alcaldías. Había olvidado mencionar que esta microcuenca del Arenal Montserrat la comparten 3 municipalidades acá en el área metropolitana de San Salvador. La Municipalidad de San Salvador, la Municipalidad de Antiguo Cuscatlán y la Municipalidad de Santa Tecla. Entonces, con ellos hicimos esta valoración, ¿verdad? Esta validación de los mapas que nosotros desarrollamos, y coincidió tal cual, ¿verdad? La identificación de los riesgos, de los servicios ecosistémicos, de los mismos ecosistemas que nosotros habíamos identificado, pues fueron validados con la población misma. Ahora bien, a lo que nos trae el tema acá, ¿verdad? Nosotros con el análisis de vulnerabilidad llegamos a la definición de las medidas de adaptación basada en ecosistemas, que son las que comenzaríamos a implementar en el marco del proyecto. A nuestro diagrama del análisis de vulnerabilidad, las medidas de adaptación se ubican precisamente entre la sensibilidad y la capacidad adaptativa, porque lo que pretendemos realmente es reducir la vulnerabilidad al cambio, ¿verdad?, del clima a diferentes niveles, ya sea sectoriales, nacionales, y para nuestro caso, en el proyecto a nivel local. Por eso es que casi que todas las medidas tienen ese nivel, ¿verdad? Y están íntimamente relacionadas con la capacidad adaptativa. Estas medidas de adaptación, ¿verdad?, valga la redundancia, aumentan o se albergan precisamente en esa capacidad adaptativa. Este cuadro hace muy bien la descripción, ¿verdad?, de cada una de las medidas que bajo nuestro proyecto se están desarrollando, y las vamos enlazando con cada uno de los servicios ecosistémicos identificados, que estos precisamente ayudan, ¿verdad?, o aumentan en los ecosistemas
que nosotros tenemos ya clasificados dentro de nuestra microcuenca. He de decir que en nuestra microcuenca identificamos 5 ecosistemas: cafetales, bosque latifoliado, bosque ripario, suelo desnudo y pastos. Pero en el análisis de prioridades que desarrollamos en nuestro análisis de vulnerabilidad, realmente el ecosistema de pastos fue el que salió menos valorado. Entonces, por eso definimos trabajar únicamente con 4 ecosistemas. El análisis de vulnerabilidad, dicho sea de paso, se encuentra en nuestra página web, citiadapt.com, ¿verdad? Para los que quieran tener mayor información. Pero regresando a este cuadro, ustedes pueden visualizar, por ejemplo, solo voy a tomar la primera medida de adaptación basada en ecosistemas, la restauración de cafetales, que incluye zanja de infiltración, para lo cual nosotros la identificamos como los servicios ecosistémicos que brinda: provisión de alimentos, provisión de madera, captura de carbono, infiltración de agua y reducción de escorrentía, control de erosión y sedimentación, regulación del clima y calidad del aire, hábitat para especies, ciclo de nutrientes, recreación y ecoturismo, ¿verdad? Este cuadro realmente es el que nos dio la pauta para la definición de lo que nosotros llamamos nuestro sistema de indicadores y monitoreo, ¿verdad? Ese es ya en el nivel de campo. Cada uno de los servicios ecosistémicos que identificamos, definimos un indicador que vale aclarar que tenía que ser factible de medir y en el corto plazo, para poderlo desarrollar en el marco del proyecto. Y así voy a dar un par de ejemplos, ¿verdad?, de las medidas de adaptación basadas en ecosistemas con sus respectivos indicadores. Hay un apartado que nosotros le llamamos general, pero previo a esto quiero hacer mención que estos son los proyectos que estos son los indicadores que hacen referencia precisamente a las medidas de adaptación. Nosotros tenemos una batería de indicadores que le da seguimiento, por ejemplo, por ser un proyecto con fondos provenientes del GEF, ¿verdad? Pues ya hay indicadores que por ley, digamos, nosotros tenemos que cumplir. Tenemos también una tabla de indicadores para el plan de acción de género que desarrollamos precisamente con apoyo de ONU Mujeres. Luego hay otra tabla de indicadores que hace referencia al fortalecimiento de capacidades, ¿verdad?, a la gobernanza, a otras medidas que tienen que ver también con la planificación, ¿verdad? Todo lo que serían como haciendo referencia a los contenidos del curso, a las medidas blandas, ¿verdad? Y hoy en particular defino lo que serían las medidas de adaptación basada en ecosistemas. Entonces, bajo este esquema, pues tenemos un apartadito que le llamamos el general, que no son más que las unidades de reporte, las que quizás estamos acostumbrados siempre a definir en nuestros proyectos, ¿no? En restauración de cafetales hablamos de áreas de terreno restauradas, renovadas, número de plantas de café sembradas, de árboles maderables plantados, de árboles frutales plantados, crecimiento promedio de los árboles. No puede faltar el tema de los beneficiarios directos. Acuérdense que en la definición de adaptación basada en ecosistemas, precisamente nosotros, uno de los componentes es los cobeneficios, ¿verdad? Y la identificación de las personas que estamos apoyando para adaptarse al cambio climático. Entonces, este es un tema que debe de incluirse. Los beneficiarios directos, número de fincas, número de participantes directos, participantes en capacitaciones, empleos directos e ingresos por jornales. Y finalmente, pues el número de beneficiarios indirectos.
¿verdad? Estas son como los indicadores de cajón. Luego tenemos aquí sí ya los que hacen la referencia a los servicios ecosistémicos. Entonces, por eso hago la mención, este se vincula con el cuadro anteriormente presentado, ¿verdad? Cuando hablamos de provisión de alimento, provisión de leña y biomasa y número de beneficiarios indirectos, pues hablamos precisamente de los servicios ecosistémicos aprovisionamiento. Perdón, este es un error, este se me fue aquí en la tablita. Ok. Provisión de alimento, productividad de café, producción total de café, ingresos, producción de frutales, ingresos por venta de frutales. En leña y biomasa, biomasa, leña, ingresos por venta de leña, ¿verdad? Todos son servicios ecosistémicos de aprovisionamiento. Servicios de regulación. Aquí tenemos en regulación de calidad del aire, índice de pureza atmosférica, que ya luego les vamos a mencionar cómo es que lo levantamos, ¿verdad? Dado la falta de acceso precisamente para medición de calidad del aire, regulación del clima, medición de humedad, medición de temperatura, infiltración de agua y reducción de escorrentía, humedad del suelo, índice biótico del suelo. Todos estos indicadores tienen en la tabla cómo es que se levantan, ¿verdad? Y son como repito, de fácil comprensión. Control de erosión y sedimentación, tasa de erosión, tasa de sedimentación, captura de carbono, cantidad CO2 total, regulación de riesgos naturales, área con deslizamientos, derrumbes, área que ha sufrido incendio, en servicios de soporte, reciclaje de nutrientes, cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio en hojarasca, hábitat, densidad arbórea de café, antes de cuando nosotros llegamos a la zona del proyecto y ahora pues después con las intervenciones del proyecto, la densidad arbórea de frutales, ¿verdad? Antes y después. Y finalmente los servicios culturales, que no es más que valores educativos, ¿verdad? Número de sitios de importancia y recreativos para los habitantes, número de la población que visita parques o áreas verdes diariamente y su tiempo de visita, y número de visitas a la parcela demostrativa. Ese es un ejemplo. Otra medida, la restauración en la zona de amortiguamiento del área protegida del Boquerón, que nosotros tenemos como una meta específica, restaurar 150 hectáreas, ¿verdad? En esa zona de amortiguamiento que tiene una particularidad porque pues son especies nativas ahí en el área protegida, son casi similares a los de cafetales, ¿verdad? Los generales son casi que los mismos. Y en los referidos a los servicios ecosistémicos, cambian nomás en que aquí en esta zona pues hay provisión de flores, provisión de medicinas, y en su mayoría pues son los mismos que los de restauración de cafetales. Otro ejemplo, restauración de bosque ripario o quebradas urbanas, más o menos son los mismos que de restauración de cafetales, exceptuando que aquí la medición son kilómetros de restauración con vegetación riparia, la cual luego nosotros la pasamos a áreas de terreno restaurada con vegetación riparia, ¿verdad? Se mantienen casi que los mismos servicios ecosistémicos. Ustedes lo van a ver cuando lo comparan con la tabla y por ende pues son casi que los mismos indicadores. Y finalmente el último ejemplo que quisimos agregar, hablamos de los sistemas de cosecha de agua, la unidad de reporte, el número de sistemas de cosecha de agua escolares construidos, los beneficiarios directos, número de escuelas, número de participantes directos, participantes en capacitaciones, participantes en jornadas de ayuda mutua, mano de obra calificada, ¿verdad? Y número de beneficiarios indirectos. ¿Con qué servicios ecosistémicos los vinculamos? Pues con el de aprovisionamiento, provisión de agua, volumen de agua recolectada metro cúbico por año, usos del agua en porcentaje, consumo de agua litro usuario día y ahorros en moneda, digamos, en dinero, ¿verdad? Al utilizar el agua recolectada. Servicios de regulación, infiltración de agua y reducción de escorrentía. Aquí tenemos la medición de escorrentía y servicios culturales, pues
como un valor educativo los números de visitas a la escuela. Finalmente, y ya con esta concluyo, con esta lámina, el propósito de aplicar indicadores es de utilizar esta información cuantificada para compararla con los umbrales críticos o mediciones anteriores. Los indicadores de sensibilidad son generalmente biofísicos o físicos, como ustedes pudieron ver. Los indicadores son todos sencillos y de fácil interpretación. Permiten mostrar los cambios que se logran con las medidas de adaptación basada en ecosistemas vinculadas con el análisis de vulnerabilidad. Considera la disponibilidad potencial de los datos. Y aquí, solo para darles la referencia del indicador de calidad del aire, ¿verdad? Hacemos uso de bioindicadores para mostrar resultados. Hacemos un conteo de líquenes, ¿verdad? Para medición de calidad del aire. A falta de, bueno, aquí en El Salvador pues son muy pocas las estaciones de monitoreo de calidad del aire y por eso para nivel local pues hacemos esa medición. Muchísimas gracias. Pues Leila, agradezco mucho tu presentación, ha sido muy ilustrativa para efectos de este módulo sobre monitoreo y evaluación. Yo creo que tenemos unos minutos para tener algunas preguntas de los estudiantes. Yo creo que vamos bien de tiempo, entonces nos podemos permitir unas cuantas preguntas a la presentación de la señora Leila Zelaya. Si alguien tiene alguna pregunta en el chat o si han escrito preguntas en el chat o bien si quieren comentarnos su pregunta que puedan tener, por favor, adelante. Tenemos unos minutos. Señora Leila, soy Sandra. Ella mencionó recién líquenes, que ella medía con líquenes porque no habían monitores de aire. ¿A qué se refiere con eso? No lo conozco, líquenes. Sí, muchísimas gracias. Bueno, realmente es una especie, ¿verdad? Aquí mis colegas biólogos son los que mejor reconocen esa especie. Y dependiendo de la cantidad, del color, del tamaño, así vamos a saber realmente si hay contaminantes atmosféricos en ese nivel local, ¿verdad? Esa es la gran variante y por eso es que nosotros hacemos uso de lo que le llamamos los bioindicadores. Es toda una metodología realmente, ¿verdad? Que fue desarrollada con los socios, ¿verdad? Del proyecto. Hago la aclaración que acá en El Salvador solo tenemos 2 estaciones de monitoreo, ¿verdad? En toda el área metropolitana de San Salvador. Entonces no podemos llegar a ese nivel local para vincularlo con el servicio ecosistémico que le llamábamos precisamente de calidad del aire que nos brindan los árboles, pues, o la vegetación, ¿verdad? Entonces, es toda una metodología. Con gustos nosotros se la facilitamos, ¿verdad? Para que la puedan ver. Muy bien, muchas gracias. En todo caso, en muchas localidades sucede eso, que no existen estaciones de monitoreo. Por lo tanto, importante también basarse en la naturaleza para hacer esas mediciones. Gracias. Listo. Agradezco mucho, Leila. Yo creo que podemos hacer un resumen de los puntos que yo creo que contribuyen muchísimo a nuestro módulo de monitoreo y evaluación, todo lo que ha presentado Leila. Sin embargo, quería destacar que, por ejemplo, lo que han hecho en El Salvador de la desagregación por género al realizar el análisis de vulnerabilidad me parece muy importante, es algo que es una lección que podemos, creo yo, rescatar. Esa validación también de la percepción de riesgo y de los servicios ecosistémicos que realizaron. Todo el tema del cuadro de análisis de vulnerabilidad ligado a los servicios ecosistémicos, ese vínculo es el que muchas veces en muchos proyectos no logran hacer, no logran indicar cuáles servicios ecosistémicos pueden ayudar a resolver determinados aspectos de la vulnerabilidad o de la exposición, en fin, del riesgo. Y esa vinculación me parece a mí estratégica y creo que es importante.
Igualmente, han hecho un sistema de indicadores y de monitoreo para cada servicio ecosistémico que han identificado en el proyecto, y lo han hecho tanto para las medidas de adaptación basada en ecosistemas, para cada una de ellas, ¿no? Entonces me parece que son puntos importantes de la experiencia de El Salvador. Como ha dicho Leila, pueden consultar los detalles del análisis de vulnerabilidad en la página web de Citiadapt. Bien, agradezco muchísimo, Leila, tu participación. Ha sido muy, muy ilustrativa. Muchísimas gracias. Creo que podemos pasar ahora a la segunda actividad en grupo. Vamos a... Ya estamos sobre el tiempo. Entiendo que los grupos que no presentaron en la primera sesión van a ser los que presentan en esta segunda ronda de ejercicios. Pero espero que la discusión haya sido tan positiva y tan abundante en los demás grupos como la que tuvimos en el grupo de Islas de Calor. Así que vamos a comenzar. ¿Por dónde comenzamos, compañeros, compañeras? A ver si el grupo tal vez de inundaciones 2. A ver, tenemos también un grupo de deslizamientos que creo que no ha presentado. Corríjanme si me equivoco. Comencemos con el grupo de deslizamientos. Si no ha presentado, adelante. Ya, bueno, con respecto a la pregunta 1, en realidad, bueno, lo que sacamos como conclusión es que los retos, entre otros, habían sido, por ejemplo, el establecer estas vinculaciones entre los servicios ecosistémicos y las soluciones planteadas, ¿ya? El otro tema también que conversamos harto, tuvimos la suerte de tener a la ponente en el grupo, así que aprovechamos un poco eso. Eso no se vale, eso no se vale. Así que la interrogamos. Agradecemos esa ayuda. Teníamos el tema de la sinergia en esta relación entre el mundo técnico y el mundo ciudadano, sobre todo en el tema del lenguaje, y que se tiene que dar de un lado hacia otro, ¿ya? O sea, cómo traducimos el tema, por ejemplo, ahí el ejemplo de la sombra del árbol, que el árbol tiene un efecto, por ejemplo, la sombra, que quizás a veces se puede traducir eso en lo que beneficia, por ejemplo, al tema de las islas de calor, que quizás la gente no lo o sea, ahí de esa manera lo percibe. Entonces, esa traducción desde el lenguaje ciudadano al lenguaje técnico es un reto. Esa sinergia. Totalmente. El tema también de la construcción de acuerdos, o sea, cómo vamos llegando a esos acuerdos ya y soluciones, o sea, que tiene que estar basado en eso y cómo vamos convenciendo dentro de estos acuerdos a los tomadores de decisión, al mundo político, etcétera. El otro tema también, el implementar, bueno, un gran reto, y veíamos que en todos nuestros ejemplos o nuestras ciudades, el gran reto de implementar estos sistemas de monitoreo que sean sostenibles en el tiempo, o sea, que de verdad existan, porque ahí vemos que hay una gran falla, o sea, claro, llegamos hasta la obra, terminamos, pero después no hay mantenimiento, por ejemplo. Ahí también veíamos el tema de que los árboles se caían encima de las casas y por eso no querían un tipo de árbol. Ya, entonces eso es por falta de mantenimiento. Entonces veíamos que eso también es un gran reto, sobre todo en nuestros países, que eso de verdad, después de la ejecución de una obra, exista ese mantenimiento. Y el otro tema importante, la apropiación de los actores de las soluciones. Cómo los actores se apropian de las soluciones, por ejemplo, si el ciudadano se apropia de la solución, también presiona a las autoridades para que se implementen, exista el mantenimiento, etc. Y con respecto a la pregunta 2, tres respuestas. Bueno, lo que alcanzamos fueron, 1, el trabajo en grupo diferenciado, que consideramos interesante, por ejemplo, para mí, habíamos hecho algunas cosas, pero no así tan en esto y veíamos que ahí las soluciones eran distintas, las respuestas eran distintas entre hombre y mujer, por lo tanto eso es valioso. Y se podría incorporar más en los trabajos que hacemos nosotros, en los que estamos trabajando aquí o los que estamos en las ciudades que están en este curso. Y el otro tema, el modelo de matriz y las soluciones acordadas. Esas veíamos que eran como los temas como relevantes del proceso. Eso.
agradezco a Claudia por la presentación, justo en el tiempo. Pasemos al siguiente grupo y luego comentamos todas las propuestas de los compañeros al final del ejercicio. El siguiente grupo profe, sería... porque le faltó decir que muy bien. Sí, no, es que lo dije, pero estaba en mudo, perdone. Muchas gracias a mi grupo por el apoyo. Muchas gracias. Excelente. Vamos al siguiente grupo. ¿Quién presenta? No sé si deslizamientos o sequías. ¿Quién quiera? El que abre primero presenta. Sequías, entonces. Sequías, adelante, compañero. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Nosotros Gracias. con la primera pregunta, con respecto a los retos que encontramos, sobre todo en el análisis de la vulnerabilidad que se presentó, notamos en nuestras ciudades grandes falencias, sobre todo en los marcos de gobernanza, donde deberían establecerse los procesos participativos que permitan a todos los actores estar presentes en la planificación, en el monitoreo y en la evaluación de las soluciones basadas en la naturaleza, especialmente por la complejidad de los procesos socioculturales que se pueden llegar a presentar. Con respecto a la segunda pregunta, estas especies de ideas que nos puedan ayudar en la formulación de sistemas en nuestras propias ciudades, surgieron dos que tienen que ver específicamente con sistemas de monitoreo de calidad del aire o estaciones pluviométricas. Y estamos haciendo hincapié en estas situaciones de tomar los sistemas alternativos como modelos, que nos parece muy importante incorporar los saberes locales como alternativas válidas para este tipo de situaciones. Y la otra idea que nos pareció interesante para implementar tiene que ver con la medición de los servicios ecosistémicos, que no siempre está bien detallada, como en el caso de San Salvador, específicamente con la provisión de alimentos, es decir, ser más específicos con las especies frutales, los granos, con la producción de flores, los recursos incluso que se pueden llegar a generar a través de las medicinas y de la biomasa, concretamente. Bueno, hasta ahí estamos con el grupo Sequías. Pues, Luis, muchas gracias. Vamos a comentarlo también al final del ejercicio. Coincide en parte con el primer grupo y bien interesante. Vamos al siguiente grupo. El vocero que por favor presente. Hola, buenos días. No sé si yo voy a hacer la vocera, pero anoté por acá algunas cosas. Nada más. ¿Sí? Bueno, los retos que compartimos, los que participamos en el grupo de deslizamientos, tienen que ver con el censo, ¿no? Con si tenemos o no datos para construir nuestra línea base. Y parte de esto también es la presencia o no o suficiencia de las estaciones de monitoreo de precipitaciones. Y la gran preocupación que compartimos todos es pues la falta de visión a largo plazo, que en gran medida están en manos de los políticos en turno. La experiencia positiva que vemos de El Salvador y que nos puede servir es que precisamente esta preocupación por tener resultados inmediatos, en buena medida El Salvador la combinó al generar instrumentos o datos para establecer políticas públicas, mientras que también desarrolló programas piloto. Entonces, sí puede hacer tangible el cambio, el beneficio, y sobre todo lo puede hacer tangible en la comunidad. Por ahí comentábamos también qué pasaría si de plano no tuviéramos en alguna ciudad, pues, línea base. Tal vez esto que implementó El Salvador
de los talleres participativos, en donde la percepción de la comunidad afectada te puede dar cierta línea, pues podría ser interesante, porque la inmediatez de las soluciones que necesitamos implementar, pues no van a esperar a construir líneas base para luego entonces dar soluciones o dar líneas de acción. Y por eso sería fundamental que se construya con la comunidad, que se genere esta preocupación y estas alternativas asequibles para ellos, más allá de los periodos gubernamentales, para que si llega alguien que no quiere partir de lo que su antecesor le deja, pues de alguna manera la comunidad ya sepa el camino. Y creo que eso sería todo. Espero no haber omitido algún comentario. Gracias. Pues muchas gracias, Angélica, por el resumen del trabajo en grupo. Yo creo que todos los grupos han captado sobre todo el esfuerzo y el trabajo en detalle y que ha logrado el proyecto del Salvador. Los comentarios generales siempre tienen que ver con todo lo que tiene que ver retos en cuanto a implementar medidas de monitoreo y evaluación, sistemas de monitoreo y evaluación que sean sostenibles. Eso es muy importante, la apropiación de parte de los beneficiarios, de los actores. Luego también algo muy importante que mencionaron es esa diferenciación por género, que no siempre se puede lograr, pero existen tal vez atajos o formas de obtener datos de los ministerios de salud, de los centros electorales, de una serie de instituciones que nos pueden aportar esa información desagregada. No siempre está disponible, pero se puede generar eventualmente en un proyecto. Luego, todo lo que tiene que ver con bioindicadores, lo mencionaron algunos grupos, me parece importante. Sistemas hidrometeorológicos de seguimiento. Y algo que me pareció muy importante es qué pasa si nosotros tenemos una línea base y cómo hacemos talleres participativos para formular una línea base que nos permita luego dar un seguimiento a las medidas y poderlas monitorear en el tiempo. Entonces me parece que el ejercicio se ha prestado para mucha reflexión. Ya estamos, creo, sobre el tiempo. Agradezco mucho la participación y el interés. Agradezco mucho a Leila, por supuesto, por su presentación tan abundante en información y creo que inspiradora también para muchos compañeros de muchas ciudades de América Latina